Hola a todos. Antes de nada quiero dar las gracias al comité organizador del Congreso por aceptar mi comunicación en el mismo. Mi nombre es Pablo García Calvente, soy doctor en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y actualmente trabajo como profesor en la Escuela de Arte de Guadix. Mi comunicación trata sobre la obra, sobre todo sobre una de las series de la artista Ángeles Agrela, la cual he titulado Ángeles Agrela y el otro lado del espejo. Para poder hacer un recorrido como más tangible sobre esta serie de la que quiero hablaros, he decidido escoger una parte de su trayectoria, algunos de sus trabajos más fundamentales, que de alguna manera me he dado cuenta al analizarlos que convergen todos en esta última serie. Ángeles Agrela es una artista que nace en Úbeda en los años 70 y se forma en la Facultad de Artes de Granada, teniendo ya una notoriedad relevante entre sus compañeros por la calidad de su trabajo y rápidamente, una vez licenciada, encuentra un hueco en el panorama nacional artístico, participando en en la muestra internacional de arte Arco de manera continuada desde el año aproximadamente 2000. Y lo hace primero con una obra que ella titula Camuflaje. Son estas fotografías, esta artista, hay que decir que es una artista interdisciplinar, eso quiere decir evidentemente que trabaja entre diferentes tipos de disciplinas artísticas, fundamentalmente la fotografía, la videoacción, performance y la pintura o el dibujo. Pues como digo, esta serie que se llama Camuflaje, realizada en el año 2000, trata de intentar integrarse en el entorno natural o artificial, eh, construyendo esa especie como dicotomía entre el fondo y la figura, entre el movimiento y la pausa, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la serie versa en diferentes tipos de escenarios, en este caso es la naturaleza. Ahí podemos ver a la imagen de la derecha cómo está construido el traje que se pone para poder hacer esta acción. En esta, sin embargo, el traje está como hecho a través de esa forma de tesela para mimetizarse con el fondo. Como digo, los entornos pueden ser naturales o artificiales, pero de alguna manera sí que empieza ya a denotar esa utilización de su propio cuerpo y el entorno, esa preocupación de su cuerpo y su espacio y su presencia en el entorno. Otra de las series que realiza en el año 2013 lo llama Acciones. Como digo, he salpicado un poco sobre su trayectoria para escoger los nexos de unión que creo que convergen todos en el mismo punto. En este caso ella lo llama Acciones, se realiza una exposición en el año 2013 en la sala de exposiciones Conde de Gavia y aquí podemos ver por una parte el cartel de la exposición y por otra sería una de las piezas que era una videoinstalación en la que el artista con esta indumentaria a modo de superheroína y utilizando un poco el tono irónico, se camuflaba o se integraba en los talleres de sus compañeros y como que indagaba, haciendo una especie como de reflexión crítica sobre qué es la inspiración, qué es la apropiación del trabajo o de la idea de los demás, ¿no? O por ejemplo, esta otra pieza, mucho más profunda, estamos hablando de pintura, se llama La profundidad de la piel, son una serie de pinturas que realiza al óleo de gran formato. Esto fue por una exposición que realizó la Universidad de Granada en el Hospital Real en el año 2016 y en este caso lo que Ángeles hace es, como ya había comentado en algunas de las entrevistas que se le han hecho, eh, reflexionar trabajando sobre las obras artísticas más relevantes para ella, sobre todo del 480, la pintura italiana, así como la romántica, y descarnando literalmente esas figuras que se representan de manera icónica y intentando mostrarnos lo que hay dentro de la misma. Como podemos ver en la serie, transita por esta especie de cuadros icónicos que a ella le gustan mucho, le presta bastante interés, además demostrando ese virtuosismo a la hora técnico a la hora de poder representar de manera tan magistral estas copias y a la vez creando sobre ellas mismas como ese soporte esta especie de trampantojo emocional, lo podríamos llamar, que sería el descarnarlas, ¿no? Las piezas de Ángeles Agrela, creo, una vez que las analizas, nunca te dejan eh, indiferente, ¿no? Son unas piezas que de alguna manera siempre intentan, dentro de ese naturalismo sosegado que las envuelve, mover algo dentro del espectador, ¿no? Esta otra, por ejemplo, como podemos ver con respecto a la anterior, que sí están los músculos bastante definidos en su sitio, o las venas y demás, en este caso
el espacio que ocuparía la figura humana se convierte prácticamente en una especie de amasijo de músculos o algo parecido, de alguna manera dándole una vuelta más a esa idea y creando una imagen cuanto poco inquietante. Aquí podemos ver una imagen de parte de la exposición que se hizo. Es importante, en mi opinión, que se pueda ver eh, pues el tamaño que tiene la obra, la calidad, como esta figura aquí del paño, de esta pintura flamenca, esta copia de pintura flamenca, la calidad técnica que llega a alcanzar este artista. O en esta otra la que podemos verla con, con alguna de sus obras. Como podemos ver, ella siempre transita entre ese interior y exterior de la figura, intentando buscar respuestas, creo, de manera intuitiva, a esa especie de conjunto de imágenes que todas versan alrededor de la figura humana y la representación de la figura humana. A partir de ahí se crea en el 2019, hasta ahí, una especie de análisis progresivo sobre la figura humana y la presentación de la misma. Yo he cogido estas dos como elemento que da principio y fin a este periplo. Este periplo en este paréntesis del tiempo. En el primer caso, la imagen está con el fondo del mar, es un cuerpo de una figura en la que la cabeza se convierte en esa especie de ojo y está envuelta en ese amasijo de cabello, de pelo. Nos recuerda un poco a esa primera imagen que hemos visto cuatrochentistas de los dos señores de perfil que están en los Uffizi, pero sin embargo la cabeza es algo un poco más surreal, recordando un poco también al surrealismo de Magritte, ¿no? Y por otra parte eso nos deriva nuevamente a esa especie como de naturalismo en el que la figura, ya un poco más corpórea, más definida, se ve literalmente atrapada en ese amasijo de cabello que la envuelve, salvo los ojos, la mirada, y el tejido, la ropa, que también veremos que en la serie que queremos analizar, se construirá como una especie de elemento fundamental, un elemento compositivo fundamental. Y por otra parte, esta otra serie que hace, que se llama Afrodita en procesión, de 2017, esta serie que, por cierto, con ella consiguió el Premio Nacional de Pintura, bastante relevante, intenta hacer de alguna manera una reflexión, a mi parecer, sobre la presión que se ejerce sobre la representación de la mujer en el mundo del arte. En este caso la imagen lo dice todo. Una figura de una chica de ahora, lo podemos dilucidar por la composición de la figura y por la indumentaria que tiene la misma, las zapatillas, el tipo de ropa, a la que ella le posiciona esa especie de figura clásica a modo de losa que cae sobre ella, o esta otra en la que posiciona la misma figura sobre una silla en una posición incómoda y le pone sobre el vientre esa otra figura. Como digo, creo que habla muy bien la imagen sobre esa presión que se ejerce sobre la representación de la figura femenina. Sobre esto, ella sigue analizando, porque como digo, sus series suelen ser bastante extensas. Ella cuando trabaja sobre una pieza no es solamente un cuadro, sino que trabaja y analiza sobre varios de ellos. Aquí podemos ver dos de ellas más. Son cuadros de gran formato, aproximadamente 2 metros de longitud, y, y luego están realizados en acrílico, aunque algunos de ellos también los termina con lápiz acuarelable. Pues como decía, en esta figura ella lo que intenta es de alguna manera mostrar como diferentes respuestas a ese posicionamiento de la figura, de la representación de la mujer dentro del mundo del arte. Bueno, pues como decía, una vez que hemos visto este recorrido, vemos que ella se va centrando, he escogido estas últimas tres para poder analizar mejor. La primera es la que se vería que ausencia de fondo, el fondo prácticamente se convierte como una especie de veladura en la que entra en contraposición con la definición tan tangible que tiene la figura de la mujer y la propia escultura que tiene en el pecho. La segunda es esas posiciones un poco anárquicas en la que la figura se muestra un poco desolada y sobre la misma siempre suele haber el peso de ese elemento, en este caso un florero que creo que simula la feminidad o la representación de la feminidad establecida a lo largo de los siglos, sobre todo en el arte occidental. Y por último, esa exageración de representación del cabello, el cabello como un elemento configurador, y ahora veremos la relevancia que tiene en el próximo trabajo. La serie que queremos analizar, que se llama Hábito Costume, yo lo he llamado El pelo, laberinto de pensamientos, versa sobre esa representación de la figura, una vez analizado lo anterior. Por una parte se muestran a mujeres jóvenes, normalmente anónimas, se presentan de frente, están dibujadas sobre un papel de gran formato, creo que son 2 metros aproximadamente de longitud. Las piezas, como digo, están hechas a base de lápiz acuarelable sobre una base acrílica
en la que ella da un fondo y sobre ese fondo establece a través de miles de trazos el colorido que tienen estos cuadros. Establece por una parte ese fondo, fondos geométricos que tienen que ver mucho con los años o inspirados en los años 60, 70 y 80, sobre los cuales establece esas figuras con, con esa indumentaria que normalmente se contrapone de manera totalmente opuesta al fondo, o sea, no intenta que haya armonía, todo lo contrario, y a partir de ahí establece ese pelo como protagonista. De alguna manera, el pelo que atrapa de alguna manera la figura, la concentra y dándole, en definitiva, la vuelta a la representación del cabello que hasta el momento siempre había sido, a lo largo de la historia del arte hasta el siglo XX, siempre había sido algo que a nivel compositivo aportaba feminidad, dulzura, elegancia, dramatismo en algunos de los casos, pero siempre era como un elemento configurador, cuando era un cabello largo como estos que estamos viendo, vinculado a la feminidad. Pues bien, ella coge ese elemento y prácticamente lo convierte en un monstruo, algo que envuelve a la figura, la atrapa y la concentra en otro tipo de representación. Como podemos ver, la diversidad de temas y de técnicas es asombrosa, tiene un dominio del trabajo alucinante. Como digo, son trabajos de gran formato. Las composiciones son perfectas. El nivel técnico con el que las realiza también y el nivel cromático podemos ver que es muy ecléctico y a la vez muy técnico. Y es que pues yo he cogido estas tres figuras para poder argumentar. Como podemos ver, siempre hay una referencia. Hay muchísimas más, pero si os dais cuenta, en esta juxtaposición, por una parte podemos tener el nacimiento de Venus, que sería la figura onírica, que de alguna manera se aleja de la realidad, pero que la técnica con la que está construida la hace tangible o más real, y por otra parte la ensoñación en la que se envuelven los cuadros de Gustav Klimt. Ambos cuadros alimentan de alguna manera la forma en la que este artista construye su figura. Y para terminar, quería decir que el recorrido visual de esta obra, la mirada se configura como el factor determinante, y es que después del meticuloso análisis de esta cautivadora serie de dibujos, he llegado a la conclusión de que Ángeles Agrela ha sabido aunar en este proyecto elementos icónicos de la representación tradicional del personaje femenino a lo largo de la historia del arte: la indumentaria, el cabello, la mirada y el entorno donde deambulan estos personajes, codificados desde un punto de vista actual, apropiándose de estos estereotipos y obteniendo de esta manera un resultado cargado de potencia renovadora y seductora. Llama además la atención el importante rol de la escenografía que Ángeles Agrela desempeña en esta serie, en el sentido que configura estas composiciones tremendamente formales en una especie de plano caleidoscópico que enmarca a través de la composición y el color, la textura y la forma en un recorrido interno, mágico y en continuo movimiento. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias